Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Nayeli Luis, soy ayudante o algo así en la clase de genómica computacional y vamos a comenzar esta serie de videos o este mini curso de Python hablando sobre una introducción a programación. Y antes de que comencemos a escribir código y a ver cómo instalamos Python y demás, me gustaría que tratáramos sobre algunos conceptos importantes. Primero, ¿qué es programar? Podríamos decir que programar es crear software a través de un lenguaje de programación o dar instrucciones a una computadora para que haga algo. La definición formal de programar es generar algoritmos computacionales utilizando un lenguaje de programación para que sean ejecutados en una computadora. Y aquí yo les subrayo dos conceptos que tienen que tener en cuenta siempre que vayan a programar. Algoritmos computacionales y lenguaje de programación. Voy a comenzar explicando primero qué es un algoritmo. Es un concepto que seguro han escuchado un montón, que van a escuchar un montón con Checo, que seguro están acostumbrados a escuchar que el algoritmo de TikTok, que el algoritmo de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo, en su definición formal, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Un conjunto ordenado y finito de instrucciones que van a resolver una tarea. Podemos resumirlo así. Prácticamente todo en esta vida es un algoritmo porque todo lo que hacemos consiste en un conjunto ordenado y finito de instrucciones, de tareas, de acciones para completar una tarea más grande o para resolver un problema. De manera formal existen tres tipos de algoritmos: los algoritmos matemáticos, los algoritmos informales y los algoritmos computacionales. Los algoritmos matemáticos pues justo están un poco definidos por esta jerarquía de operaciones, ¿no? Sabemos que si en una operación primero tenemos una multiplicación y una suma, primero se hace la multiplicación y luego la suma, ¿no? En un algoritmo informal, por ejemplo, podría ser preparar una taza de té, en donde llevar a cabo esta tarea más bien, en donde conseguir esta taza de té, pues va a llevar ciertas tareas o ciertas acciones, ¿no? Primero tienes que encender la tetera, tienes que colocar la bolsa de té después. Tercero, se tiene que hervir el agua de la tetera. Se tiene que decidir si el agua de la tetera está hirviendo o no. Si es así, se puede continuar con el resto de los pasos. Si no, pues tenemos que esperar a que hierva el agua, ¿no? Entonces, prácticamente todo va a ser un algoritmo, un conjunto ordenado y finito de instrucciones, y yo agregaría, estas instrucciones tienen que tener un orden lógico, ¿no? No puedo poner primero a hervir el agua sin antes haberle puesto agua a la olla o a la tetera. No sé si me explico en este sentido. Y entonces lo que tratamos de hacer con computación es replicar o agarrar estos problemas y pasarlos a una computadora, porque la computadora tiene mayor capacidad de hacer estas tareas mucho más rápido, de manera mucho más automática que nosotros, ¿sale? Y bueno, esto es como algoritmo. Repito, un conjunto ordenado finito, yo agregaría ilógico, de instrucciones, de acciones para completar una tarea o para resolver una tarea, un problema. Ahora voy a pasar al siguiente concepto que es importante, que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación está definido por un conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación con una computadora. Y prácticamente eso es lo que hace cualquier lenguaje. Un lenguaje es un conjunto de signos y reglas, de signos de alfabeto, de reglas gramaticales, etcétera, que permiten la comunicación con otra persona. En este caso, el lenguaje de programación me va a permitir la comunicación con una computadora. ¿Por qué? Pues porque es la computadora quien va a llevar a cabo esas ciertas instrucciones, quien va a ejecutar estas instrucciones para completar una tarea. Tenemos actualmente un montón de lenguajes de programación: Python, R, Ruby, C++, JavaScript,
SQL, Perl, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Pues la verdad todos sirven para algo diferente. En el mundo de la bioinformática y la ciencia de datos y el análisis de datos, los más populares actualmente son Python y R, pero prácticamente esto puede cambiar con el tiempo. Entonces el consejo que siempre les doy es el siguiente: aprendan a programar y luego aprendan el lenguaje de programación. ¿Y a qué voy con esto? Una cosa, voy a poner un ejemplo hablando de lenguajes comunes. Una cosa es que ustedes descarguen Duolingo, por ejemplo, y que puedan decir gracias, hola y adiós en 5 lenguajes diferentes, ¿no? En francés, danés, español, alemán e inglés. Eso, el hecho de que ustedes puedan decir hola, adiós y gracias en 5 lenguajes distintos, no los hace políglotas, ¿no? Un políglota o un lingüista es alguien que entiende cómo se estructuran los lenguajes para después poder aprender un lenguaje en concreto y después comunicarse. Yo les estoy diciendo lo mismo: aprendan a programar, aprendan a pensar como lo hace una computadora y después desarrollar cualquier programa en cualquier lenguaje va a ser muchísimo más sencillo. En este curso nos vamos a enfocar al lenguaje Python. Y bueno, hay tipos de lenguaje de programación, solo como dato curioso, no es algo que necesito que aprendan, solo que lo conozcan. Tenemos los lenguajes de programación de alto nivel y los de bajo nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel están más cerca a hablar a hablar como una computadora o como lo haría una computadora o una máquina. Y los de alto nivel están más cerca a como hablamos los humanos en nuestro lenguaje natural. De manera que un lenguaje de alto nivel es fácil de leer para un ser humano y es fácil de comprender, a diferencia de un lenguaje de bajo nivel. Python y R son lenguajes de programación de alto nivel. También tenemos los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Por ejemplo, en los lenguajes compilados tenemos a C++, en donde nosotros escribimos un código. Este código convierte en este código binario. Bien, nosotros tenemos un código o escribimos un código. Luego esto se convierte a un código binario a través de un compilador y entonces nosotros obtenemos un archivo como un .exe en Windows, ¿no? Eso es un programa que se escribió con un lenguaje de programación compilado. Y tenemos los lenguajes de programación interpretados, que requieren de un programa que va a leer cada instrucción en tiempo real y la va a ejecutar, ¿no? Para R nosotros tenemos que instalar R, a lo mejor instalamos RStudio, que esto es un IDE, y entonces vamos ejecutando línea por línea y pues nos va apareciendo en la consola de R lo que está pasando. Así como R, tenemos a Python, donde tenemos que instalarnos Python de alguna manera, y escribimos código y podemos ir ejecutando línea por línea. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje compilado e interpretado? Los lenguajes compilados son más rápidos o son más eficientes al utilizar los recursos de hardware de nuestra computadora, a diferencia de los interpretados. Por eso les puede aparecer ya cuando busquen trabajo o se metan más en este mundo, que de repente les pidan saber C++, porque se pueden hacer programas mucho más pesados, mucho más complejos y entonces van a ejecutar más rápido, ¿no? Para los objetivos de este curso y tal vez para analista de datos o bioinformático, la verdad es que esos dos términos andan un poco traslapados. Con R y con Python es más que suficiente. Hasta aquí vamos a dejar esta pequeña introducción a qué es programar, qué es un algoritmo, los tipos de lenguaje de programación, y en el siguiente video ya voy a hablarles un poquito más de Python y de cómo instalarlo. ¿Sale? Nos vemos entonces en el siguiente video.